Hola Sara, hola Jesús, hola Celia, hola Ana, desde Chile, hola Luis, bienvenidos a todos. Hola Miguel, ¿cómo estás? Estamos sin cámara, estamos con mi cámara. Cajas. Hola Tenemos Mario, 500 cajas Franci. para el de 15 onzas a 24 unidades por caja. Vale, ¿Qué bienvenidos a cosa? todos. Y después tenés como 1.600, 1.500 de 8. Hola Mario, José. Y eso, Ya nos vamos conectando. Ya en breve comenzamos con este gran encuentro. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. Hola, buenas tardes. Saludos, Marco. Hola Marco, bienvenido. Gracias. Sean todos bienvenidos a este Executive Meeting, el primero del 2023, que organiza Six International Consulting. Vamos a estar con un tema sumamente interesante: expectativas económicas 2023 para toda la TAM. Hola, ¿cómo está? Y bueno, esperamos que lo disfruten mucho a este encuentro para toda América Latina. Hola Efraín, bienvenido. Caute. Hola, ¿qué tal? Panamá, hola Jocelyn. Si te cortas la cabeza, no se nota. Está bienvenido. Bueno, perfecto chicos. Dan unos minutitos que estamos comenzando con este encuentro. Estamos en vivo con el profesor, el doctor Raúl Mercó, quien es el profesor para este encuentro. Nos está acompañando desde Argentina. Una vez más, él ya estaba en otras ocasiones con nosotros y bueno, tenemos el gusto muy grande de compartir hoy con él. Les cuento un poquito desde qué países nos están acompañando. Igual aprovecho y los invito a que nos dejen aquí por el chat desde qué país, qué empresa también están aquí con nosotros. Estamos con compañeros desde Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, Panamá, Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, México, Argentina. Sin dudas, un gran encuentro como siempre. Y a ver. Colegas, hola Jesús, hola Caro, Nazarena. Bienvenidos a todos. Hola Cristian. Ospina. Saluda Celia. También Francis. Cara de Colombia. Elsica desde Honduras. Caroline también nos está saludando. Gracias chicos por comunicarse aquí con nosotros. Bueno, les cuento un poquito para quienes nos acompañan por primera vez en nuestro encuentro. Nuestros Executive Meetings son eventos especiales enfocados, dirigidos especialmente para empresarios y ejecutivos de toda la TAM, donde tratamos temas de tópicos de gran importancia para la toma de decisiones del empresario. Y bueno, lo hacemos en conjunto de nuestro faculty internacional, en esta ocasión con el doctor Raúl Mercó. Así que bueno, es un gusto para nosotros compartir este gran espacio. Y les cuento un poquito sobre Six International Consulting. Somos especialistas en formación ejecutiva de excelencia. Nuestra casa matriz es aquí en la ciudad de Panamá, pero tenemos llegada desde México hasta Argentina y contamos con profesionales de amplia trayectoria en la casuística empresarial a nivel regional. Así que bueno, ya en breve les vamos a estar dejando aquí por chat lo que son nuestros datos de contacto, también nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Podamos seguir en contacto y se enteren de todo lo nuevo que viene. Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido. ¿De dónde nos acompañas?
a Mario, María Elena. Bueno, chicos, ya hemos cumplido entonces con este espacio. Perfecto, vamos a dejar de compartir. Profe Raúl Mercó, le puedo dar el paso para que pueda presentar su material. Y los dejo aquí con el doctor Fabián Pérez García, él es director general de SIX International Consulting. Y antes ya de comenzar, les digo, ¿cómo participamos? Podemos dejar aquí en el chat nuestra pregunta, o está haciendo presión en el cursor de espacio, o habilitando nuestro micrófono para poder participar, y bueno, con mucho gusto, hacer más rico este espacio junto con el profesor. Bueno, muchas gracias nuevamente, y arrancamos. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Como dice Valeria, es nuestro primer Executive Meeting de este año, así es que felices de poder entregarles algo valioso como lo que vamos a entregar el día de hoy. Felices de poder ver muchos amigos, clientes, colegas y gente nueva que se va sumando. Hablando de las empresas que se suman a esta mega conferencia el día de hoy, Distribuidora Maravilla de Guatemala, bienvenidos al TAL Ecuador, Qualitas Seguros de El Salvador, Hacia Auto Ecuador, El Machetazo Panamá, Fiduciaria La FICE de Panamá, GBM Centro, todo Centroamérica, tenemos gerentes de prácticamente todos los países centroamericanos, Dainer Ecuador, Sendalsa Guatemala, Mafre Honduras, Banco Itaú Colombia, Ochoa Hermanos Dominicana, Sanofi IPAC Panamá, ACE Suiza El Salvador, Unipago Dominicana, Arca Ibanismo Panamá, Multitrabajos Ecuador, Melo Panamá, ACESCAR desde Chile. Así es que bueno, entre otras empresas, bienvenidos. Hoy nos vestimos de gala. Voy a pasar a presentar a nuestro docente del día de hoy. Con el doctor Raúl Mercó, nos conocemos hace muchos años. Raúl, cuando quieras puedes ir compartiendo la presentación. Nos conocemos hace muchos años, es catedrático, profesor universitario, director de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Realmente es una persona, tiene un amplio conocimiento de la casuística de todas las realidades latinoamericanas. Él hace 20 años más, de Raúl, que ha dictado conferencias y capacitaciones en todo LATAM. Él es asesor del Banco Mundial. Y este ciclo de Executive Meeting que lo iniciamos hace ya aproximadamente 2 años, justamente el debut fue con el doctor Raúl Mercó. Así es que bueno, nos vestimos de gala para presentarlo, doctor Raúl Mercó. Tenemos directivo y empresario de casi toda Latinoamérica aquí con nosotros, hoy acompañándonos. Interesadísimos en saber qué es lo que va a pasar con la economía latinoamericana. Así que Raúl, muchísimas gracias. La conferencia es toda tuya. Bueno, buenas tardes a todos. Sé que hay muchas diferencias horarias en los distintos países, así que quizás algunos están más cerca del mediodía que de la tarde. Vamos a comenzar presentándoles algunas cosas que tienen que ver con la consultora, quizás ustedes ya la conozcan, así que les pido por favor que escuchen con mucha atención. Bienvenidos a SIX Consulting. Somos una consultora de negocios enfocada en la gestión comercial y humana, integrada por profesionales con extensa trayectoria en la casuística regional, que a través de la evaluación, la formación y el acompañamiento trabajamos de una manera ágil y focalizada. Obtenemos resultados óptimos a través de las metodologías dinámicas, transformando en conjunto la realidad donde intervenimos. Estamos comprometidos en construir relaciones comerciales perdurables, involucrándonos en acompañar a nuestros clientes de manera personalizada. Elaboramos una metodología que integra el acompañamiento y la agilidad para lograr soluciones innovadoras, cumpliendo con los objetivos y las metas de la organización. Cruzamos fronteras y creamos lazos estratégicos, comerciales, humanos en toda Latinoamérica. Bienvenidos a SIX Consulting. Somos una consultora de negocios enfocada en la gestión comercial y humana. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Todos me escuchan bien? Perfecto, profe. Sí.
Ahí disculpen algunos errores técnicos de mi parte al pasar este video. Espero que haya sido de utilidad e informativo para todos. Bueno, la idea es que esta tarde sea de alguna manera una charla, ¿cierto? Yo voy a presentar alguna información, pero por supuesto en el chat pueden ir escribiendo sus preguntas. La gente de SIG Consulting va a ir tomando nota de estas preguntas y las podemos discutir cuando ustedes crean que sean convenientes. En primer lugar, para poder hablar del contexto de Latinoamérica o de la situación o la perspectiva de Latinoamérica, es muy importante que describamos el contexto internacional. Este contexto que nos sorprendió en algún momento con la pandemia, ¿cierto? La primera charla que dimos con Six Consulting fue justamente en el medio de la pandemia, en la situación, las perspectivas, y en la situación actual se suman otras situaciones complejas. Parte como una respuesta a lo que pasó durante la pandemia y algunos hechos nuevos como es la guerra entre Rusia y Ucrania, que mete un ruido adicional y ha complicado bastante la situación internacional. Tenemos alta inflación que ha provocado que sobre todo las economías desarrolladas y algunos países latinoamericanos hagan políticas para contrarrestar esta inflación. Y además, digamos, toda esta situación de post-pandemia, la guerra, que ha hecho que se interrumpan cadenas de valor, que falten algunos insumos importantes como fertilizantes, chips, que han dificultado bastante el desarrollo de algunas industrias y sobre todo un menor crecimiento de las principales economías, digamos, de las economías avanzadas. Si nosotros tuviéramos que mirar la situación en el largo plazo y miráramos y viéramos la economía mundial, podríamos dividirla de muchas maneras. A mí se me ocurrió esta de 5 etapas. Es decir, hay una situación desde 1990 hasta la crisis del 2009, fue la primera vez en mucho tiempo que la economía mundial dio un valor negativo. La situación de los próximos 10 años de esa crisis, que es la situación de pandemia, la pandemia misma que otra vez provocó una caída en el PIB mundial, y bueno, y lo que estamos viendo ahora, el rebote, cierto que son estos años 21 y 22, y el motivo de esta charla que es qué va a pasar de aquí en adelante. Entonces, si nosotros le diéramos una mirada así de largo plazo a esta situación, veríamos que la economía entre 1990 y 2009, la economía mundial, creció más o menos a un 3,5%. Si nosotros vemos en el gráfico, es como que la economía comenzaba a tener un ritmo que parecía que se iba a estancar o estabilizar en un 4,5%, y bueno, luego comienza a ver todos los inconvenientes que generaron la crisis del 2009. Ustedes recordarán la crisis de los préstamos hipotecarios y todo esto que sucedió en esa situación. Cae la economía. Luego tenemos la prepandemia, el COVID-19, que gracias a algunos esfuerzos de países desarrollados no cayó mucho más, pero vuelve a caer el PBI y la recuperación. Si nosotros hiciéramos un resumen así en una sola imagen bien concreta, veríamos que antes de la crisis la economía estaba creciendo en un 3,5, 3,7%. Viene la crisis de la pandemia y la recuperación. El 2021 tuvimos un crecimiento de casi el 6% de la economía mundial. En el 2022, por lo menos la primera estimación hablaría que estamos alrededor del 3%, y bueno, ¿y qué se viene hacia adelante? ¿Cierto? Ahí lo que estamos mostrando en esta, digamos, en esta placa son los pronósticos del Banco Mundial. Son uno de los pronósticos. Lo primero que vemos es en el 2023 a nivel mundial, entonces,
se ve una caída al 1,7, no es la única proyección. Distintos organismos, por ejemplo, el Fondo Monetario en octubre pronosticaba un 2,7, la OECD o la OCDE un 2,2, el Banco Mundial pudo pronosticar un 1,7 y vemos que JP Morgan o el Fitch Rating lo colocaron por debajo del 1,6, 1,4. Quiere decir que la primera lectura que nosotros podemos hacer de este contexto es que hay una caída, no una recesión, pero sí una mayor, digamos, o un menor ritmo de crecimiento del producto a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es la conclusión o cuál es la visión que nosotros podemos tener de cómo era la economía antes de la pandemia y qué está mostrando la economía después de la pandemia? Fíjense, si nosotros miramos el ingreso per cápita, que en definitiva es el crecimiento del PBI menos el crecimiento de la población, podemos ver que economías, ahí dice el este, el Asia y el Pacífico, crecía el 6,4 en el periodo 2010-2019 y se pronostica que va a crecer por debajo del 4%. En el caso de Latinoamérica, que crecía en promedio el PBI per cápita un 1,2, se prevé que va a crecer menos del 1%, el 0,7, aún por debajo de las economías avanzadas. Pensemos que históricamente siempre Latinoamérica estaba al mismo ritmo de las economías avanzadas, un poco más arriba, ¿sí? En este caso, lo que va a suceder es que el pronóstico es peor. Es decir, la primera lectura que nosotros podemos hacer es que el mundo se estaría encaminando, por lo menos en estos primeros años, a crecer menos o aún en estancarse, ¿sí? Pensemos que las economías avanzadas van a crecer muy poco. La zona más pobre del mundo, que es la subsahariana, prácticamente no va a crecer en este periodo y Latinoamérica va a crecer muy poco. ¿Qué se pronostica entonces? Bueno, el Banco Mundial lo que está pronosticando en este escenario es una desaceleración aguda y además duradera del crecimiento mundial. ¿Sí? El mundo crecería un 1,7 en el 2023 o aún menos, ¿cierto? En función de lo que pase en economías, las economías desarrolladas, principalmente Estados Unidos, lo vamos a ver enseguida, sobre todo con la política que está llevando adelante el Banco Central o la Reserva Federal de los Estados Unidos. El otro elemento importante es que nosotros podemos observar que hay un deterioro generalizado, es decir, en todas las regiones el crecimiento del ingreso per cápita va a ser mucho más bajo, mucho más lento de lo que era antes de la pandemia del COVID-19. Y esto lo que va a hacer es que los pronósticos sean mucho más bajos de lo que se pensaba antes de la pandemia, principalmente por una mayor inflación, por los efectos que va a tener sobre las monedas y sobre todo, lo vamos a ver en algunos casos particulares de algunos países, sobre todo de Centroamérica, la falta de inversión, tanto en maquinaria, construcción, como en capital humano, ¿sí? Que es lo que está definiendo este nuevo escenario, sobre todo a partir del 2023. Veamos algunos países en particular. Estados Unidos, que representa casi el tercio de la producción mundial, que creció casi un 2% o habría crecido casi un 2% en el 2022, prácticamente no va a crecer este año, ¿sí? Un 0,5 o aún podría entrar en recesión. ¿Qué significa eso? Que el número podría ser negativo en los Estados Unidos. En la zona del euro, ¿cierto? Pensemos que Estados Unidos, la zona del euro y China prácticamente abarcan cerca del 75%, podríamos decir, o más, de lo que es la producción del mundo. La zona del euro
que habría crecido un 3,3 en el 2022, no crecería, sería un 0% o aún podría dar un número negativo. Y China, que ha tenido un promedio en los últimos 40 años de un 8,8% de crecimiento y habría crecido un 2,7 en el 2022, 2023 se va a recuperar, pero aún las proyecciones son bajas respecto de su historia. Se proyecta un 4,3% de crecimiento. ¿Cuál fue una de las principales consecuencias del COVID, además de las muertes, ¿cierto? El negocio de las vacunas, podríamos decir, o la explosión digamos, de las ganancias de los laboratorios? Fue las políticas compensatorias frente a la caída del PIB de cada uno de los países, sobre todo en los países desarrollados, y esto desató tasas de inflación. En este gráfico nosotros vemos Estados Unidos, China y México. Vemos dos gráficos, uno en amarillo y otro en azul, donde podemos ver en amarillo es el índice de precios al productor, que en general está por encima del índice de precios al consumidor, pero en todos lo que podemos ver es que el año 2021 implicó un salto importante. Esto trajo aparejado que las economías, sobre todo el Banco Europeo y la Reserva Federal de los Estados Unidos, subieran las tasas. Aquí tenemos el gráfico hasta diciembre, cuando la Fed había subido casi por periodos muy cortos 0,75 puntos la tasa y llegó a 4,5, volvió a subirla ahora en febrero a 4,75 y muy probablemente a partir de marzo, a más tardar a mayo, la tasa alcanzaría el 5%. Es decir, lo que se prevé es que esta política de suba de tasas va a continuar durante el año 2023, lo cual es un elemento muy importante para considerar en el escenario de este año. ¿Sí? Veamos un poquito lo que hizo Estados Unidos. En marzo, entonces, del 2022, que cuando la tasa era prácticamente cero, comienza a incrementar 25 puntos, luego en mayo 50, junio, julio, septiembre y noviembre 75 puntos en cada ocasión, en diciembre 50 puntos y en febrero 25 puntos más, y se da por descartado que se va a llegar a una tasa finalmente este año del 5% o más, ¿cierto? En función, esa es la gran pregunta que hoy está sobre todo en los mercados financieros, ¿qué va a hacer Powell en la Reserva Federal respecto de las tasas? Ahora, esto que pasó en Estados Unidos pasó en casi todos los bancos centrales importantes. El Banco Europeo subió la tasa, el Banco de Inglaterra, ¿cierto? El Bank of England, el Banco de Noruega, el Banco de Suiza, todos los países de los bancos, de los países más importantes, lo que han hecho durante el 2021, el 2022 y lo que resta de este año es tener una política monetaria contractiva a través de la suba de tasas de interés, lo cual eso tiene un impacto muy importante sobre el flujo de capitales, sobre el precio de los commodities, ¿cierto? Y sobre los niveles de actividad, el aumento del costo del financiamiento. Decíamos que a esta situación, digamos, que es el coletazo del COVID o de la pandemia, que es la inflación y la política monetaria, se le suma la guerra de la Federación Rusa con Ucrania, la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, que tiene efectos mundiales, tiene efectos muy importantes, sobre todo en el territorio europeo, especialmente en Alemania, que haría que Alemania entre en recesión durante el 2023. Se pronostica que podría caer casi un 1%, principalmente por el aumento de los costos de energía, pero además, y esto es muy importante, los cambios geopolíticos que implican la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo no soy politólogo, pero evidentemente esta asociación entre Rusia y China, ¿cierto? Todo lo que implica ese eje genera riesgo de una inestabilidad política
importante para seguir, para tener en cuenta, si bien los chinos en esto son muy estratégicos, no tan impulsivos como podría ser Rusia, pero evidentemente hay un componente geopolítico detrás de esta situación. Algunos de los efectos, fíjense, el BTU, que es la unidad térmica británica métrica, el gas natural, ¿cierto? Lo que podríamos decir, los precios que llegan a Europa, estamos ahí en el precio de Países Bajos, que estaba en la década del 90 por debajo de los $10, llegó a valores que alcanzaron casi $70 por BTU, y estamos por valores muy altos, ¿cierto? Mucho más altos, más del doble aún de la crisis del 2009, que llegó casi a $15 por BTU. Algo parecido, los costos en el oriente, en Japón, ¿cierto? Que estábamos en valores en enero del 18 de casi $12, ¿sí? Llegó casi a $55, en algunos momentos a $60, ¿sí? Y estamos en valores mucho más altos, es el doble, ¿cierto? O casi el triple, ¿cierto? De los valores de gas natural. Y otro de los elementos que se han afectado por la crisis de Ucrania es el precio de los alimentos, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo, el caso de el aceite y la soja, que estaban en valores de entre 400 y 600, han llegado a valores de más de 1.200 en algún momento, y lo mismo pasa con la harina, ¿cierto? Y los granos de soja, que han subido en un valor importante. El precio del petróleo sucede algo similar, ¿cierto? Este es el precio del WTI, es decir, lo que es el precio en Texas, ¿cierto? En dólares por barril, que en el 2015 estaba aproximadamente en $60 y llegó casi a 120 en el peor momento de la crisis, y hoy estamos en valores que están todavía valores altos. Obviamente, la situación de una recesión hace prever que los precios de los commodities van a tener un ajuste a la baja, sobre todo durante el año 2023. En síntesis, entonces, el Banco Mundial, como uno de los pronósticos, prevé que durante el año 2023, de casi un 3% en el 2022, prácticamente la tasa de crecimiento sería casi la mitad, y en el 2024 recuperaríamos algo del nivel que teníamos en el 2022 de crecimiento de la economía mundial. ¿Qué va a pasar en las economías avanzadas? Bueno, el ajuste es mucho más complicado. Las economías avanzadas prácticamente no crecerían, veíamos casos de Estados Unidos, un 0,5, la zona europea 0, etcétera. Es decir, prácticamente estaríamos en un crecimiento nulo, lo cual eso tiene un impacto muy importante sobre el comercio mundial, un gran impacto sobre las economías latinoamericanas, y podría recuperarse en el 2024 a un ritmo lento y más bajo de lo que había sucedido en los periodos previos a esta situación. Y las economías emergentes y las economías en desarrollo van a crecer, pero muy por debajo de los valores históricos, ¿sí? Donde más o menos en el 2023 se repetiría el crecimiento del año pasado, y podría ajustarse un poco hacia arriba en el año 2024, como se espera en la mayoría de las economías, pero no recuperando el promedio histórico que estaba por encima de este valor. Veamos un poquito y pongamos el zoom y el foco en Latinoamérica, ¿cierto? Y el Caribe. ¿Cómo pensamos que va a ser o qué piensan los principales organismos, consultoras, que puede pasar en Latinoamérica? Bueno, primero, si nosotros miramos el contexto internacional, es decir, menor crecimiento mundial, menor crecimiento de las economías, digamos, más importantes, que son las economías compradoras, aumento de los costos de financiamiento, bueno, es fácil prever que la situación para Latinoamérica va a ser
algo más complicada. Distinta, va a haber alguna diferencia entre Sudamérica, que va a tener un mayor impacto, Centroamérica un poquito menos, y el Caribe un poquito menos porque viene rezagado en su recuperación de lo que pasó en COVID. Entonces, la actividad económica de Latinoamérica presentó una tasa de crecimiento en el 2022, sobre todo en el primer semestre, superior a lo que se esperaba. Se frenó en el segundo semestre y ese freno va a mantenerse durante el 2023, ¿sí? Y podrá recuperarse algo durante el 2024. ¿Qué lideró ese crecimiento durante el primer semestre? Sobre todo el consumo, y sobre todo el consumo privado, ¿sí? Que es lo que pudo crecer de manera importante. Esto prácticamente se frena en la segunda mitad del año por distintos elementos. Primero, por un agotamiento de los excedentes del ahorro. Algunos ahorros se generaron durante la pandemia, ¿sí? Por distintas razones. Y otro elemento importante de freno del consumo y de la inversión tiene que ver con el aumento del costo del crédito por las políticas monetarias que han subido de manera considerable y además el riesgo país ha aumentado, lo cual aumenta el spread, ¿cierto?, respecto de las economías desarrolladas. Y en el caso de Latinoamérica, el crecimiento de la inversión ha sido bajo, un 3,4%, que ha contribuido a lo que pasó durante el 2022, sobre todo en maquinarias y equipos y menos en equipos de construcción. Pensemos que la construcción es muy sensible a los niveles de actividad. Es decir, cuando el PBI, eso lo vemos en cada país, cuando el PBI crece mucho, la construcción crece mucho. Con lo cual, también podríamos anticipar que en el 2023 no va a ser una buena época para la construcción, ¿sí? Seguramente, además del costo del crédito, los niveles de actividad juegan en contra sobre este tipo de actividad. Aquí están entonces el pronóstico del Banco Mundial, principalmente después de haber crecido casi un 4%, un 3,6% en el 2022, Latinoamérica estaría creciendo un poco por encima del 1, 1,1, 1,2. El Banco Mundial habla de un 1,3, lo cual implica una caída importante en los niveles de actividad. Esta caída en los niveles de actividad del 1,3, pensemos que la población más o menos crece a este valor o un poquito más en los países latinoamericanos. ¿Qué significa eso? Que el PBI per cápita queda estancado, ¿sí? O aún cae en Latinoamérica, lo cual eso agrava la situación social y agrava los problemas de pobreza y otros elementos, y aún la situación política, ¿cierto?, que surgen de estos escenarios. Es decir, 2023 es un año complejo. En algunos países vamos a tener elecciones, ¿cierto?, como es el caso de Argentina, Paraguay, Panamá, ¿cierto?, donde son años de elecciones, por lo tanto, a la situación social se añade una situación política que también va a contribuir a esta situación, ¿sí? Entonces, veamos las perspectivas. Menor crecimiento durante el 2023, se recupera algo durante el 2024, Banco Mundial habla de 1,3 y 2,4. ¿Por qué ocurre esto? En general, la mayoría habla del aumento de los costos, aumento de las tasas de interés, lento crecimiento de los principales compradores del mundo, Estados Unidos y China. Esto hace caer los precios de intercambio, o sea, los precios de los commodities. Entonces hay un debilitamiento de los términos de intercambio. Recordemos que los términos de intercambio es la relación de los precios de exportación sobre los precios de importación. Por lo tanto, también va a haber un debilitamiento de esta situación. Y la incertidumbre, el aumento de los costos del financiamiento, los problemas de confianza empresarial e incertidumbre en algunos casos de origen político, va a hacer que la inversión regional va a disminuir durante el 2023. ¿Qué va a pasar con la inflación? Bueno, la inflación ha sido alta, ya lo vamos a ver en algunos números
en particular sobre todo durante el 2022. Lo que uno debería esperar es que durante el 23 van a seguir estas presiones, sobre todo en alimentos. Hay un gran aumento en lo que tiene que ver con la industria textil en la mayoría de los países y sobre todo la inflación, podríamos decir que logró su máximo a mediados del 22, pero todavía está por encima de las metas de los bancos centrales, lo cual hace prever que los bancos centrales, no solo de los países centrales, sino también de los principales países latinoamericanos, van a seguir teniendo tasas de interés muy altas, ¿cierto?, para contrarrestar la tasa de inflación. Aquí tenemos un promedio de lo que ha sido la inflación sin contar a Venezuela durante el 2022, que llegó al 12% en la región. Se espera una caída en el 2023, fruto de todas estas políticas que se podrían llevar a cabo durante este año en las principales economías latinoamericanas. Si incluimos a Venezuela, el promedio del 2023 sería de un 11,6, casi un 12%, con Venezuela bajando la inflación al 150. El Fondo Monetario prevé que Argentina podría cumplir el 60% de inflación. La mayoría de los analistas, por ejemplo, el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central lo sitúa por encima del 90%. Es decir, bueno, en general, el año 2023 en algunos países todavía la inflación va a ser bastante alta y pensemos que eso va a seguir provocando estas políticas que nosotros estábamos comentando. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento? ¿Sí? Pensemos en los grandes países, los que definen el crecimiento de Sudamérica. Brasil es el gran país que creció, que va a crecer menos del 1% en el 2023, básicamente porque las altas tasas de interés van a frenar las inversiones y porque va a haber un menor crecimiento de las exportaciones, básicamente por digamos, lo que está ocurriendo en la economía mundial. Esto va a afectar al comercio mundial, el comercio mundial va a caer. México también crecería más o menos a la misma tasa, 0,9% es lo que piensa el Banco Mundial, básicamente por las condiciones monetarias restrictivas, la alta inflación y también por el impacto en las exportaciones. Y Argentina, el Banco Mundial pronostica que va a crecer un 2%, las proyecciones locales hablan de un crecimiento que podría estar entre el 1 y el 1,5%, sobre todo porque la inflación va a ser muy elevada y eso va a afectar el consumo principalmente, y en Argentina además hay elecciones, ¿sí? En un año muy complejo, digamos, desde el punto de vista político, donde el ruido político va a ser bastante importante. Aquí tenemos, fíjense, estas tres economías, Brasil, México y Argentina, que de alguna manera sumadas, podríamos decir que mueven la aguja del crecimiento de Latinoamérica. Durante el año 2023 los crecimientos son muy bajos, con alguna recuperación para el 2024 según el Banco Mundial. Otros países, Colombia, también después de haber crecido a una tasa importante durante el 2022, una fuerte caída en el crecimiento. El Banco Mundial pronostica que va a crecer el 1,3%. Algunas instituciones privadas de Colombia hablan del 1, del 1,1%. Chile va a tener una caída del casi el 1%. Chile, además de la situación económica mundial, el aumento de los costos, el aumento de la inflación, está viviendo una situación política que también complica la situación. Hay un nuevo gobierno en Chile, ¿cierto?, que está enfrentando una serie de desafíos. Perú, bueno, con gran incertidumbre política, hay acá asistentes de Perú que nos podrían ampliar la situación, y obviamente a eso se le añade la disminución de los precios de los metales,
justamente por la caída de los niveles de actividad mundial, lo cual harían que se frene el crecimiento y el Banco Mundial pronostica un 2,6% de crecimiento de la economía peruana. América Central va a atenuar su crecimiento, un 3,2%, sobre todo por la caída de la economía norteamericana, que tiene un gran impacto, reducción de exportaciones y sobre todo las remesas tienen un impacto muy importante en América Central. Todos los pronósticos hacen prever que las remesas van a caer sustancialmente durante el año 2023. ¿Sí? Quiere decir que eso va a tener un impacto sobre los niveles de crecimiento y pensemos también sobre los niveles sociales, sobre la situación social de América Central. Y el Caribe va a tener una expansión un poquito más alta, sobre todo porque el Caribe ha tardado en recuperarse o ha demorado su recuperación tras la recesión de la pandemia. Bien, ¿cuáles son los riesgos que presenta esta situación del 2023 y hacia adelante? Bueno, primero lo que ya dijimos, crecimiento mundial más débil. Ese crecimiento va a hacer que haya menos demanda, digamos, de los principales compradores del mundo. Eso va a afectar los precios de los productos básicos y eso va a afectar sobre todo los países exportadores, afectando los términos de intercambio y por lo tanto los ingresos por exportación. Segundo lugar, mayor endurecimiento de las condiciones financieras, aumento de las tasas de interés, aumento del costo, el flight to quality, es decir, una huida de los capitales, sobre todo a buscar mercados más seguros que rinden más, ¿cierto? Como es el caso de Estados Unidos o Europa, lo cual hace que eso también genere una situación más compleja desde el punto de vista de los flujos financieros. Una inflación persistente en Latinoamérica que eleva las expectativas, lo cual hace que sea más difícil bajar la inflación, ¿cierto? Cuando las expectativas de inflación son más altas, y eso seguramente va a disparar, como decíamos hace un rato, incrementos adicionales en las tasas de interés en cada uno de los países latinoamericanos. Es decir, las condiciones de financiamiento internas de cada país por estas mayores expectativas, en algunos casos por aumento del riesgo país y por la lucha contra la inflación, va a hacer que el costo del financiamiento sea elevado. Y pensemos que el costo del financiamiento no afecta de manera igual a las economías latinoamericanas, va a afectar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en su costo de financiamiento de capital de trabajo, que es lo que va a provocar o podría provocar una situación más compleja desde el punto de vista social, productivo, podríamos decir. Todo este escenario, este cóctel, ¿cierto? Que obviamente no son buenas noticias, dan la sensación de que la proyección, por lo menos hasta la mitad de esta década, sea de un estancamiento del nivel del PBI per cápita. Con lo cual, habría un estancamiento de los niveles de vida en promedio en la región, ¿cierto? Se prevé que por lo menos hasta el 2024, el crecimiento del PBI per cápita sería casi la mitad de un punto. Esto dificulta la lucha contra la pobreza, los problemas sociales y obviamente impiden un desarrollo sostenido, inclusivo en Latinoamérica. Esto es un elemento muy importante que además es un caldo de cultivo, ¿cierto? Sin hacer juicios de valor, pero evidentemente este mapa que nosotros estamos viendo de una gran prevalencia de gobiernos de izquierda en Latinoamérica, ¿cierto? No todas las izquierdas son iguales, ¿cierto? En estos países, pero evidentemente esta situación es más favorable a que triunfen gobiernos de izquierda que gobiernos más pro mercado o más de derecha, ¿cierto? Entonces, también podemos prever, ¿cierto?, de teñir de rojo, como hace, ¿cierto?, este informe de Andy de Colombia, donde vemos que hay elecciones durante este año, ¿sí? En Panamá, tenemos elecciones en Argentina,
En Paraguay han habido ahora en diciembre y vamos a tener en marzo, ¿cierto?, la continuación de las contiendas. Es decir, es una situación que también podrían tener un impacto sobre la situación política. Bien, este gráfico, si bien no tiene números, lo he puesto para ver la comparación 2022-2023. Es decir, prácticamente en todos los países latinoamericanos, en 2023 se va a crecer menos. Hay algunas excepciones. Paraguay, por ejemplo, va a crecer más. ¿Cierto? Alguna isla en el Caribe, por ahí que va a crecer un poquito más. Pero en general, todas las economías latinoamericanas van a estar creciendo entre la mitad o un tercio de lo que crecieron en el 2022. Es decir, esta es la perspectiva de crecimiento. Acá tenemos los números de lo que proyecta el Banco Mundial para el año 2023 en orden. Y fíjense, Chile en recesión, Brasil creciendo muy poco, México también creciendo poco, Colombia, ¿cierto? Ahí podemos ver el orden, ¿cierto?, del crecimiento que en general, ¿cierto?, está del 3% para abajo, podríamos decir, con las principales economías, ¿cierto? He escuchado que hay gente de Nicaragua, se espera un 2%, de Perú, ¿cierto? Veíamos recién algunas de las proyecciones, un 2,6, Uruguay un 2,7, Costa Rica un 2,9, Ecuador un 3,1, Guatemala un 3,1, es decir, Honduras, ¿cierto?, un 3,1, es decir, son tasas de crecimiento que son bajas. Vamos a ver enseguida cómo impacta esto sobre otras variables que tienen que ver con la situación fiscal, ¿cierto?, la inversión, el endeudamiento externo, que evidentemente son los otros desafíos. Profe, si le parece, así puede tomar agüita. Tenemos, a ver ese eco. Raúl, vos tenés dos dispositivos prendidos. Si tenés dos dispositivos, por eso el eco. Ok. Bien, tenemos algunas preguntas. Recuerden que pueden hacer sus consultas. Nos está llegando una pregunta de Camilo de Colombia. A ver, esperen, estoy sospechando que sea yo el que tenga. No, pero no soy yo. Bueno. ¿Estados Unidos seguirá con su política de tasas hasta lograr 2% de inflación? Profe, tiene que reactivar su audio. ¿Me Ahí confirma está, si ahí está, ya sí. se escucha bien? ¿Ya no hay eco? Yo no escucho con eco. No sé si Sí, el resto está escuchando con... yo sí escucho y a ti también, Valeria. O sea, todos. Sí. Ok. Bueno, siga, profe. Bueno, ha habido una discusión importante. A ver, pensemos que Estados Unidos ha logrado tasas que han estado cerca del 8, del 10, aún del 12% en algún año, en algún mes en particular. A partir de marzo del año pasado comienza a subir la tasa de interés. La gran pregunta es si la Reserva Federal iba a seguir subiendo la tasa aún hasta provocar una recesión en Estados Unidos, o se iba a parar para poder conformarse con una tasa de inflación del 4% y lograr la tasa del 2% más adelante, después del 2024. Las señales que está dando la Reserva Federal es que va a continuar, por lo menos a menor ritmo, ¿cierto? No está subiendo ni 0,75 puntos, 75 puntos, 50, sino 25, pero al parecer durante el año 2023 va a continuar con su política de aumento de tasas hasta poder lograr la inflación del 2%. ¿Cuándo lo lograría? Bueno, evidentemente esto implica que sería del 2024 hacia adelante, lo cual eso también
hace prever que las tasas de interés van a permanecer altas aún durante el año 2024. ¿Sí? No sé si eso responde la pregunta de quién la hizo, pero evidentemente, por lo menos lo que se percibe es que Estados Unidos va a seguir aumentando la tasa y eso va a afectar los niveles de actividad, el costo del financiamiento, los flujos de capital y los precios de los commodities durante el 2023 y 2024 por lo menos. Raúl, ahí tenemos una pregunta muy interesante de Cintia. Ella es de la FICE, que sería la FICE de acá en Panamá. Bueno, Sí. Todo lo que yo diga va a ir con refuerzo, digamos. Pero bueno, paciencia, no importa, paciencia. Bien, pregunta. Me sorprende que Bolivia tenga una inflación en los rangos de Panamá. ¿Qué es lo que está haciendo bien o a qué se debe esto? ¿Sus ingresos por exportaciones minerales? Pregunta Cintia. Bueno, Bolivia ha tenido, como muchos países latinoamericanos, una política sobre todo de austeridad en cuanto a digamos, más políticas monetarias que productivas, ¿cierto? De todos modos, Bolivia está viviendo una situación bastante interesante en lo que ha sido aprovechar los buenos precios de los minerales y además está teniendo una política de, digamos, fiscal y monetaria que es mucho más ordenada de lo que se podía esperar en algún momento. ¿Me escuchan? Perfecto, profe. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o seguimos con la presentación. Avanzamos, tenemos un par de preguntas. Hay una que esta es como para cerrar, profe. Más tarde, cuando dice, ¿pasó la pandemia? ¿El futuro va a ser mejor o peor y por qué? Pero esa la dejamos para el final. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, fíjense entonces, la primera situación es que lo que está ocurriendo a nivel de actividad por las políticas monetarias, por la guerra de Ucrania, ¿cierto? Un aumento de los costos de la energía y todo esto, está afectando los niveles de crecimiento. ¿Cuánto afecta esto a Latinoamérica? Mucho. Fíjense, en este gráfico está presentado en el eje vertical la tasa de crecimiento de Latinoamérica y en el eje horizontal el crecimiento del PIB mundial, ¿sí? En un periodo largo de tiempo. El grado de correlación es del 72%, ¿sí? Y el R cuadrado, que de alguna manera es el cuadrado de este número del coeficiente de correlación, quiere decir que Latinoamérica no está aislada de lo que le ocurre en el mundo. Es decir, el primer riesgo importante que tiene Latinoamérica para el escenario cercano es lo que ocurra con los niveles de actividad a nivel mundial y sobre todo en los países desarrollados. Vamos a avanzar entonces ahora en algunos casos en particular, ¿cierto? De todos modos, pueden surgir algunas preguntas, pero creo que estos son casos interesantes. Vamos a ver que algunos casos son contrapuestos. Si he elegido estos 5 casos, ¿sí? Como para que podamos hacer un zoom en algunas cuestiones en particular. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Bueno, primero la situación de Colombia. Colombia en los últimos años había mostrado indicadores de bastante estabilidad, pero a partir del 2020 comienza a alejarse un poquito de esa tendencia. En el 2022 tiene una inflación bastante alta, el 12%, tiene los déficits gemelos, ¿cierto? Es decir, déficit fiscal que es un 5,6% respecto al PBI. Para que tengamos una idea, es un déficit muy alto, es casi el triple de lo que le exigían en algún momento los países europeos para entrar a la Unión Europea, y en cuenta corriente, que son las exportaciones menos importaciones, menos las transferencias unilaterales, ahí están los pagos de intereses por la deuda, las remesas, etcétera, que en el caso de Colombia en realidad las reservas, las remesas netas no son tan importantes, pero sí los pagos de intereses de la deuda, cerca del 6%. Es decir,
una situación de déficit gemelo que es importante. Como una receta para todos los oyentes. Siempre que hay déficit gemelos, atención, puede haber una crisis económica importante, sobre todo si comienzan a crecer. Esto pone el foco en los flujos de fondos que necesita Colombia para poder enfrentar sobre todo el déficit en cuenta corriente. Pensemos que el déficit en cuenta corriente se traduce en mayor deuda externa, implica que tenemos déficit en la cuenta de mercadería, es decir, necesitamos fondos para el pago de importaciones, para los servicios de la deuda y los flujos que se van hacia el exterior como las remesas de las utilidades. Todo eso requiere recursos sólidos de exportaciones y de inversión extranjera directa. En el medio, Colombia ha hecho una reforma tributaria que tiene impacto sobre la inversión, sobre las empresas y sobre el sector minero energético. La gran pregunta que se hace en general la mayoría de los analistas en Colombia es ¿qué uso se va a dar a esos recursos? ¿Para reducir el déficit, que es alto, o para reducir la deuda, que también es alta? Por lo menos Hacienda estima que va a reducir el déficit de casi 6 al 4 y que la deuda pública podría bajar a un 57% del PIB. Es decir, sería una combinación de elementos que se utilizaría de reserva. Fíjense, estos son los distintos pronósticos que hay para Colombia. Habíamos dicho, el Banco Mundial había dicho un 1,3, el Fondo Monetario en octubre había pronosticado un 2,2 y algunas instituciones como el Banco de la República o Andi están hablando de casi un 1%. En definitiva, el crecimiento de Colombia va a ser muy bajo durante el 2023, cerca del 1%. Esto implica una caída importante, un freno importante al ritmo que venía. Pensemos que creció un 10, casi un 11, casi entre un 8 y un 9 en el 2022 y casi un 1 va a crecer en el 2023 y la recuperación en el 2024 no va a ser muy intensa, según la mayoría de los analistas. ¿Cómo se configura en el promedio? Fíjense, del 2010 al 2019 la economía estaba entre el 3,7 y el 4 más o menos de crecimiento. Cae casi al 1 en el 2023 y no alcanza, ¿cierto?, a los niveles históricos de crecimiento del 2024. Es decir, corrobora esto que habíamos dicho de la situación compleja hacia adelante de la pandemia, un poco anticipando la respuesta a la pregunta que ha hecho uno de los asistentes. ¿Sí? El 2022, sobre todo, la industria manufacturera y la construcción son los que lideraron este proceso. Sobre todo ha crecido el consumo. Fíjense, en el 2022, en los datos por lo menos de la Dirección Nacional de Estadísticas, hablan de un crecimiento del gasto de los hogares a un ritmo del 12%, y en la formación bruta, sobre todo de capital, bruta de capital, que creció casi al 20%. Es decir, esos han sido los dos impulsos que han habido. Ahora, fíjense, las exportaciones están creciendo menos que las importaciones, lo cual da una señal de lo que está pasando en la necesidad de fondos, ¿cierto? Sobre todo fondos de, digamos, dólares, ¿cierto? En la economía colombiana. Muy afectada por el crecimiento mundial, fíjense, la correlación es altísima. Es decir, Colombia está muy cerca de los países desarrollados. Uno de sus principales clientes es Estados Unidos, que le vende el petróleo y combustibles, ¿sí? La inflación de Colombia, que en promedio fue más o menos un 3,8 hasta el 2021, incluido el 21 que creció mucho, se disparó en el 22, va a bajar en el 23 prácticamente a la mitad y se espera que en el 24 continúa esta situación, pero esto evidentemente está detrás una política digamos, de contención de la inflación, es decir, los efectos que tiene sobre los niveles de actividad. Este es un dato importantísimo. Hablábamos de un déficit fiscal muy importante. Fíjense, estamos hablando casi un 6% de déficit fiscal. La historia de Colombia es una historia de déficit fiscal. Fíjense, muy pocos
valores están por encima del 0%, que implicaría un superávit, quiere decir que el tema fiscal es un tema estructural, como en muchos países latinoamericanos, ¿sí? Cuando tenemos resultados fiscales negativos, esto implica una correlación importante con el nivel de endeudamiento de la economía. Fíjense, la proporción de deuda de la economía colombiana, que era desde el 20% aproximadamente a mediados de los 90, está por encima del 60% en un momento actual. Es decir, es un tema para mirar de cerca en la economía colombiana. Fíjense la correlación que hay entre los resultados fiscales y la deuda pública. Obviamente, una relación importantísima, ¿cierto? Obvia, ¿cierto? Pero es importante que veamos que mientras sigamos teniendo problemas fiscales, por eso la importancia de las reformas y todo esto, porque es un poco la pregunta, es decir, ¿a qué se va a dedicar esta reforma? ¿A mejorar el resultado fiscal o la deuda pública? ¿Cierto? Y la respuesta de Hacienda es que a las dos situaciones. Fíjense otro elemento importante que es la balanza comercial, sobre todo a partir del año 2012, que Colombia presenta balanzas comerciales deficitarias, ¿sí? Y la tendencia es a crecer ese déficit porque las importaciones están creciendo por encima de las exportaciones, ¿sí? Acá tenemos cómo está compuesta las exportaciones de Colombia. Fíjense que el componente más importante justamente es combustible y productos de industrias extractivas. Un menor precio de los commodities en el 2023 y hacia adelante afecta los ingresos por exportaciones, quiere decir que es un semáforo para tener en cuenta, ¿sí? Acá tenemos cómo se han comportado las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas. Y fíjense, el principal cliente de Colombia es Estados Unidos, es decir, casi un cuarto, ha estado entre un tercio y un cuarto si nosotros repasamos los distintos años. Evidentemente lo que le ocurre a la economía norteamericana tiene un gran impacto. Y si Estados Unidos entra en recesión, obviamente esto tiene un impacto sobre la economía colombiana de importancia. El otro problema, hablábamos de los déficits gemelos, es el déficit en cuenta corriente. ¿Qué significa un déficit en cuenta corriente? Que como país, Colombia está gastando más de lo que gana. Es decir, el gasto doméstico de Colombia es mayor, ¿cierto?, que la producción doméstica. Y por lo tanto, para poder cubrir eso, tiene déficit en cuenta corriente, importa más de lo que exporta, además paga servicio de deuda, digamos, salen transferencias al exterior, con lo cual estamos en niveles de casi el 6%. El Fondo Monetario tiene una visión positiva de que podrá reducirlo en el 2026 a un nivel del 4% el déficit en cuenta corriente, pero es un nivel alto, ¿sí? Fíjense, déficit gemelos. La historia de Colombia es que han ido de la mano. A mayor déficit fiscal ha habido mayor déficit en cuenta corriente porque el déficit fiscal también es un reflejo de este mayor gasto sobre los ingresos, en este caso del Estado, y que refleja el comportamiento de Colombia, ¿sí? Ahí, fíjense, la inversión, y este es un dato importante, es decir, parte de ese mayor gasto no ha ido a consumo, sino que ha ido parte de inversión, y ese es un buen dato. Es decir, parte del endeudamiento, la línea naranja es la inversión, la azul es el ahorro. Quiere decir que el ahorro de Colombia, de todos los colombianos, no alcanza para financiar la inversión. Está por debajo. ¿Cómo cubre esa brecha? Con endeudamiento. Ese endeudamiento es lo que se refleja en una cuenta corriente negativa externa, que es la línea gris, ¿sí? Por eso tenemos ese exceso de inversión sobre el ahorro, porque recurrimos al endeudamiento. Pero ya sabemos que el endeudamiento no tiene un límite. En algún momento estas curvas se tienen que invertir para producir más ahorro y repagar la deuda, ¿sí? Y acá hay un dato interesante, ¿sí?
Colombia invierte todo lo que tiene que invertir. Bueno, números macro, fíjense, la economía colombiana venía invirtiendo más o menos el 21% del PIB hasta el 2019. Cae en el 2020, pero no lo hace tanto, cae al 19%, y se pronostica que se va a mantener en un 20% aproximadamente de aquí en adelante. Esta inversión, que es la que permite expandir la frontera de posibilidades de producción de Colombia, ¿permite sostener un PBI per cápita creciente o es insuficiente? Bueno, hemos hecho ese cálculo y según los datos de la economía colombiana, para que no caiga el PBI per cápita, por lo menos se debe invertir casi un 16 puntos del PIB. Esa es la inversión umbral. Si estamos en un 20% en promedio, significa que la inversión colombiana por lo menos muestra cierto aire para poder mantener un PBI per cápita no decreciente. Quiere decir que hay una buena noticia en este caso y creo que es la conclusión más importante. Es decir, Colombia tiene desafíos, ¿cierto? Sobre todo en aras del 23-24 por el crecimiento mundial, la dependencia, digamos, de las exportaciones de combustible y algunas cuestiones básicas, pero está invirtiendo en un buen nivel. Vamos a Costa Rica. Costa Rica es un caso muy especial. Costa Rica tiene condiciones muy buenas en general de estabilidad, buen clima de inversiones, buena logística, calidad de talento humano, disposición de las universidades, líder en sectores dinámicos, ¿sí? Sin embargo, sus tasas de crecimiento podríamos decir que son moderadas, ¿sí? Creció un 4% en el 22 y se pronostica que en este año y el que viene más o menos va a crecer un 3%. Pensemos que el promedio histórico hasta la pandemia, digamos, fue del 3,8%, es decir, está más o menos un poquito por debajo del nivel histórico, pero podríamos decir que está en un nivel que tiende a sostener su crecimiento, el crecimiento anterior. Obviamente se ve afectada por lo que ocurre a nivel mundial. Nuevamente ahí la correlación que existe entre el crecimiento del PIB de Costa Rica y el PIB mundial es alto, quiere decir que es lógico, es decir, Costa Rica tiene un contacto muy importante con los mercados externos, sobre todo con Estados Unidos y otros países, por lo tanto es un riesgo latente. La inflación, que en promedio ha sido desde el 2010 al 2021 un 2,8, fíjense que fue mucho más bajo, sobre todo el 2015 en adelante, tuvo un impacto importante en el 22, casi el 10%, y la tendencia es a reducirse casi a los niveles históricos, aunque todavía por encima del último quinquenio, podríamos decir, antes del 2020. Nuevamente, problemas fiscales, fíjense, casi un calco de lo que ocurre a pesar de todas las ventajas que tiene Costa Rica, presenta déficits fiscales que en el 21 eran un 5% del PIB, ¿cierto? Y evidentemente es un tema a trabajar. ¿Por qué? Porque la deuda de Costa Rica ha estado creciendo a niveles que están por encima del 60% del PIB, después de haber sido casi el 25% a mediados o fines de la primera década del 2000. Y evidentemente a medida que empeoran los resultados fiscales, fíjense abajo están medidos los valores negativos del resultado fiscal y en el eje vertical la deuda, es decir, a medida que empeora el resultado fiscal aumenta la deuda y entonces es un tema a tener cuidado de lo que pueda pasar y lo vimos, es decir, básicamente estos déficits se han traducido en una mayor deuda para Costa Rica. La balanza comercial, como ha ocurrido también como veíamos recién, es deficitaria, lo cual da una cuenta corriente negativa, y estamos viviendo una situación parecida a la de Colombia, donde el ahorro nacional no alcanza a financiar la inversión y se tiene que recurrir a deuda externa, que es lo que refleja la cuenta corriente negativa. Nuevamente la pregunta,
esa inversión que hace Costa Rica endeudándose, ¿alcanza para sostener un PBI per cápita no decreciente? Bueno, como ven, la economía, si bien cayó la inversión de manera importante, ya venía cayendo en el 19 y en el 20 por la pandemia a un 16%, ahora parece estabilizarse en un 20% del PIB. ¿Esa inversión alcanza para sostener el PIB per cápita? Bueno, al parecer por las cuentas, por los cálculos que nosotros hemos hecho, para que no caiga el PBI, por lo menos se debe invertir, la inversión umbral es del 14 puntos del PIB, y estamos en un 20, es decir, es una situación favorable para la inversión en Costa Rica. Quiere decir que las perspectivas de PBI per cápita hacia adelante no son malas para Costa Rica. Vamos con Ecuador. Ecuador históricamente ha tenido un crecimiento muy bajo, un 2, 2,5 más o menos. Ha enfrentado las mismas externalidades globales que los otros países, la pandemia, la guerra, etcétera, pero tiene muchas externalidades propias bastante complicadas. Ahí hay una lista: baja institucionalidad, índice de corrupción negativo, inseguridad, alto riesgo país, falta de consenso y visión de país, los problemas del acceso de los jóvenes a las universidades o centros de formación, insuficiente inversión pública y privada, el éxodo que ha comenzado a aumentar en los últimos años desde Ecuador, los problemas del acceso a la salud. Es decir, evidentemente Ecuador tiene, si bien en un contexto similar, una serie de desafíos muy importantes. Si bien ha firmado un acuerdo con el Fondo Monetario, que además le impone una política fiscal que está afectando la inversión pública, tiene una dependencia de las remesas importante, es decir, tiene un escenario complicado Ecuador en esta situación. ¿Qué se prevé para el 2023? Bueno, primero, obviamente, el impacto de las condiciones internacionales. Va a tener un bajo crecimiento, se habla de un estancamiento, sobre todo en el PBI per cápita. La inflación, a pesar de todo esto, se mantiene en niveles mínimos y se va a mantener en niveles mínimos, pero sobre todo por la baja demanda, ¿cierto? Por los bajos ingresos que tiene Ecuador, ¿sí? Y hay algunos elementos que, sin duda, Ecuador tiene que trabajar, que es inversión en capital humano, ¿cierto? Y algunos temas que tienen que ver con el medio ambiente, la tecnología y la innovación. Aquí está lo que prevé el Banco Mundial. Fíjense, la economía no creció mucho en el 2022, ¿cierto? Cuando se suponía que debía recuperarse, o como en la mayoría de las economías que tuvo un rebote importante, y se prevé un crecimiento más o menos del 3% para este año y el que viene. El crecimiento promedio ha sido bajo, 2,8, ¿cierto? En los últimos 10 años, y estamos en esos mismos niveles, ¿sí? Cuando la población está creciendo más o menos esos niveles, es decir, el PIB per cápita está estancado en la economía ecuatoriana. Muy vulnerable a lo que pasa a nivel mundial, ¿sí? La inflación es baja, como decíamos recién, ¿cierto? Niveles por debajo del 2%, y hay un elemento importante que me gustaría mostrar, que es el tema de la inversión. Si bien Ecuador está invirtiendo al 26%, para que el PBI per cápita no caiga, debería invertir más o menos el 20%. Es decir, Ecuador está invirtiendo en un nivel que le permite estar en esa situación. Y por último, quería mostrar la situación de Guatemala, ¿cierto? Para dar una conclusión, sobre todo de la inversión en Guatemala, que es un caso muy particular. Guatemala, dentro de los problemas que tiene, uno de los más importantes es la inversión. Los niveles de inversión que se esperan en el 2023 no alcanzan a cubrir una inversión de largo plazo que permita sostener un PBI per cápita. Es decir, Guatemala tiene una inflación que es un poco más alta que sus vecinos, un 4%, tiene déficit fiscal que ha estado trabajando en una reducción, pero con un crecimiento de la deuda pública, ¿sí? Y con una cuenta corriente que ha comenzado a exportar ahorros para poder reducir esa deuda, ¿sí? Fíjense,
es un caso particular Guatemala, donde vemos que el ahorro está por encima de la inversión y por eso tenemos esta cuenta corriente positiva, ¿cierto? En Guatemala. Ahí lo podemos ver, la línea azul ha estado por encima de la inversión, lo cual implica ese excedente, es decir, Guatemala está exportando ahorros para pagar deuda o para, digamos, para poder recomponer su situación externa. Y por último, Panamá. Panamá va a crecer un 4,5 en estos años. La inflación va a estar por debajo de la histórica, si bien había bajado mucho el crecimiento va a estar por debajo del crecimiento de los últimos 20 años, que fue de un 6%, va a estar en un 4,5%, muy vulnerable a la situación mundial, una inflación baja que va a estar más o menos en el promedio histórico. Los resultados fiscales son un problema para Panamá, ¿sí? Si bien la deuda ha ido bajando, lo cual es un dato positivo para la economía panameña. Y lo que podemos ver es que los niveles de inversión en Panamá son altos, ¿sí? Estamos hablando de casi un 35%, muy por encima de lo que necesita como mínimo para un ingreso per cápita no decreciente. Bueno, en síntesis, si bien hay mucho para ver en la economía latinoamericana, este es el resumen de los casos. Fíjense, crecimiento. Colombia se espera, después de haber crecido un 8%, que caiga drásticamente su crecimiento. Costa Rica bajaría un poco su crecimiento del 4 al 3. Ecuador más o menos mantendría su crecimiento, al igual que Guatemala. Y Panamá caería del 7 al 5 prácticamente, es decir, tampoco sería una situación tan compleja. Es decir, en términos de crecimiento, el ajuste más importante lo podemos ver por el lado de la economía colombiana. En cuanto a la inflación, lo que vemos es que Colombia, de esta muestra, es la que mostró la inflación más alta en el 2022. Podría ajustarse a niveles decrecientes según el Fondo Monetario. Podría caer al 6 este año, ¿sí? Costa Rica también ha tenido, al igual que Guatemala, niveles altos de inflación. También podrían ajustarse a niveles del 4,5, del 5. Y en el caso de Panamá, Panamá no ha mostrado una inflación muy alta, podría converger rápidamente a una inflación baja, y Ecuador, como decíamos, tiene una inflación que históricamente no ha sido muy alta. Y por último, el tema de la inversión, donde el caso más paradigmático creo que es Guatemala, donde muestra una baja inversión respecto del PIB, respecto al resto de los países, y es el que muestra una brecha negativa respecto de la inversión humana. Bueno, hasta aquí la exposición. Obviamente hay muchos temas para tratar, pero estoy abierto a las preguntas. Bueno, muy bien, profe. Bien. Ahí va Fabián y su gemelo. Bueno, Valeria nos va a pedir un favor. Profe, si puede dejar de compartir, porfa. Vamos a pedirle, vamos a hacer entonces ahora el cierre, pero el profesor nos va a contar, vamos a estar mejor o peor, en función de qué. Queremos pedirle, Valeria, ¿qué le vamos a pedir a la gente que nos acompaña hoy? Perfecto. Bueno, chicos, vamos a pedirles amablemente una foto, a ver si nos pueden ayudar, así como Cintia está con su camarita encendida, que encendamos la cámara, chicos, para tomar una foto. Vamos a estar subiéndola a las redes sociales de SIX International Consulting. Gracias, Glenda, Juan Carlos, Gerardo, Jocelyn, Alejandro, Merari, Celia. Bueno, gracias, chicos, por las cámaras. Vamos a esperar a que se conecten esas camaritas. Y las aprovecho para decirles, vamos a estar subiéndolo a las redes sociales de SIX International Consulting. Nos siguen por ese mismo nombre. Y bueno, muchas gracias, profe. Esperamos que hayan disfrutado de esta tarde tan especial. Así que aquí está el profe Gerardo también, académico de SIX. Bueno, muchas gracias, Jesús. Ya estamos listos entonces para la foto. A ver, vamos entonces a la cuenta de 3, chicos. Acá, a preparar todo. Perfecto, la cuenta, ahí está Cintia, se está preparando. 1, 2, 3.
Vamos. Excelente. Bueno, gracias, chicos. Ahí María Elena también. Vamos a tomar una más por María Elena. María Elena ahí encendió su camarita. Vamos, entonces, a ver. Excelente. Seguimos, profe. Bueno, muy bien. Entonces, profesor, ¿vamos a estar mejor, peor? ¿Por qué? ¿En qué cosa? Cuente, así ya vamos dando el cierre. Bueno, muy breve. Yo creo que la mayoría de los que han estado en la charla nos hacen prever que la situación no va a ser mejor que antes de la pandemia. Es decir, hasta el 19 teníamos un escenario, la pandemia ha cambiado muchas cosas y el escenario mundial ha cambiado. Políticas antiinflacionarias, la guerra de Ucrania, cosas que van a ser no tan rápidas de resolver, por lo tanto, vamos a tener, por lo menos en los próximos 5 años, me atrevo a decir, una situación que va a ser más compleja, más difícil, con más desafío, lo cual demanda capacitación, ¿cierto? Hace falta que las empresas estén preparadas para poder aprovechar un lugar donde hay que buscar las oportunidades. Siempre que hay una crisis, hay una oportunidad, y creo que hacia adelante vamos a tener que ser muy creativos para buscar estas oportunidades. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias entonces, doctor Raúl Mercó, desde la hermosísima ciudad de Mendoza, en Argentina. Gracias a todos ustedes que han tenido la amabilidad de acompañarnos una vez más en nuestros bellísimos Executive Meeting. Nos vamos a ver pronto con otro profesor, con otro tema también apasionante. Les mandamos un gran abrazo. Valeria, en el día de mañana le vas a estar haciendo llegar. Varios me preguntaron, copia de la presentación y también nuestro brochure institucional. Les mandamos un abrazo gigante, un gran abrazo para todos, se cuidan y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Chao, José, nos vemos. Qué gusto verte de nuevo. Gracias, profe.